Muchas gracias por esta presentación. Bienvenidos sean todos a la iglesia de Bethesda. Dios les bendiga y a los hermanos y a las gentes que nos están mirando, sean bendecidos también. Esta mañana tenemos un tema muy bonito que tiene que ver con la promesa que el Señor nos ha regalado a su pueblo, la iglesia de estos últimos días, la iglesia adventista. Es un tema precisamente para ustedes, hermanos. Y voy a invitarles todos a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 12, y leeremos el versículo 1. De esta forma comenzaremos este tema. Dice la palabra de Dios: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí, hermanos, estoy mostrando una imagen en donde nos muestra claramente cuándo se levantará Miguel. Nosotros en esta parte tenemos que el pueblo de Dios será sellado antes de que se cierre la puerta de gracia. En este momento es que se levantará Miguel, ¿sí? Para hacer el juicio final. Y bueno, hermanos, cuando se cierra la puerta de gracia, hay dos eventos que empiezan paralelamente. ¿Sí? Las plagas, empiezan a caer las 7 plagas postreras. Y el otro evento que comienza paralelo a se llama tiempo de angustia. ¿Por qué son dos eventos, hermanos? Porque las 7 plagas caen únicamente para aquel pueblo que rechazó la palabra en su tiempo, para aquel pueblo que no quiso aceptar la palabra de Dios. Y el tiempo de angustia se llama tiempo de angustia para el pueblo de Dios, para los justos. En esta parte, hermanos, al pueblo de Dios, ¿sí?, no le pasará nada cuando empiecen a caer las plagas. ¿Sí? Mas, sin embargo, se llama tiempo de angustia porque cuando hay este sellamiento, el pueblo no sabe que ha sido sellado. En esa forma es que nosotros, si estamos vivos para cuando empiecen a caer las plagas, nosotros no sabremos si hemos sido sellados, si hemos encontrado gracia por el Señor, si han sido de alguna forma justificados nuestros pecados y perdonados.
Dios es el único que sabrá que nosotros hemos sido perdonados. Pero nosotros, hermanos, en esta parte, ¿sí?, en que vemos caer las plagas, la angustia se apoderará de nosotros. Porque ya en ese momento, hermanos, ya no hay nada que hacer, absolutamente nada. Solamente ver el juicio final, la destrucción del planeta. Y no es grato ver la destrucción del planeta y que nosotros estemos viendo a algún ser amado, algún familiar, algún amigo, algún vecino, que en ese momento se abra la tierra, caiga un terremoto y se pierda él en el abismo. La angustia se apoderará de nosotros, hermanos, en ese momento, porque nosotros queremos en esos momentos ser hallados justos para Dios y no morir en ese momento en que caigan las plagas. Por esa razón es que nosotros estaremos sumidos en todo momento en oración, para que nosotros seamos hallados justos delante de Dios. Entendiendo esto, vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 5 y vamos a los versos 28 y 29. Allí la palabra de Dios dice, hablando Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Jesús aquí está hablando, hermanos. Y él aquí está mencionando de dos resurrecciones. La primera dice que es para vida eterna. Y la otra resurrección que menciona aquí, dice que es para condenación y muerte. Pero aquí, hermanos, Jesús no está mencionando entre estas dos resurrecciones, no está mencionando que hay un milenio, ¿sí? La resurrección de la que está hablando aquí el Señor Jesús es una resurrección en donde solo se levantan los justos, ¿sí? En su primera venida, en su segunda venida, perdón. Aquí el Señor viene por segunda vez y se abren los sepulcros para dar vida a los que recibieron el Evangelio y lo aceptaron. Son llevados con Él al cielo para morar 1000 años.
Y la otra resurrección de que nos está hablando la palabra, la segunda resurrección es después del milenio, en donde en esta segunda resurrección solamente tienen allí participación y resucitan aquellos que rechazaron el mensaje y no lo aceptaron. Ellos tienen su juicio aquí y solamente despiertan para recibirlo y volver a morir. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios habla de dos resurrecciones. La primera cuando el Señor viene y la segunda después del milenio. ¿Sí? Una, solamente los justos se despiertan. Y en la otra, solo los malos, los injustos, los impíos resucitan. Vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a comprender esto que estamos hablando. Y voy a ayudarles a que abramos la palabra de Dios en Primera de Corintios, versículo 15, Primera de Corintios, versículo 15, y vamos a ir a los versículos 51 y 52. Dice la palabra de Dios: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Versículo 53 también. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí, Pablo está hablando de esta misma resurrección, de cuando venga el Señor. Pero Pablo aquí está hablando de dos grupos, ¿sí? Dice aquí, en el texto, que seremos transformados. Los muertos serán resucitados, ¿sí? Y se vestirán de incorrupción. Y nosotros, él se cuenta en ese pueblo. Pablo se cuenta en ese pueblo, dice, y nosotros seremos transformados, dice él. ¿Sí? ¿Quiénes son esos que quedarán allí? Cuando la puerta de gracia se cierra, solamente el pueblo justo y el pueblo impío quedan. El pueblo justo, ¿sí? Para ellos es la última prueba. Y ellos tendrán que pasarla. Ese pueblo son los 144,000. Se llama los 144,000. Este número es un número simbólico en el que no es el momento de ahondar en este tema, pero es un número simbólico y no es literal. Cuando este pueblo llegue al final, porque es en la séptima plaga donde el Señor Jesucristo viene por segunda vez, entonces aquí los muertos en Cristo se levantarán y serán transformados. Dice que serán transformados en inmortalidad. Y los vivos, dice Pablo, nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a otra cita, en donde también Pablo habla aquí, y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer 15 al 17. Dice allí, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué grupo, hermanos? De los 144,000. ¿Sí? Dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos adelantaremos antes que ellos. Sigue diciendo, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, dice él, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí, hermanos, está la segunda venida y está la primera resurrección. Y es cuando estaremos con Él por siempre, por 1000 años, allá en el cielo. Ahora, miren ustedes. En la segunda resurrección, nosotros tenemos ahora, ¿quiénes van a resucitar en la segunda resurrección? Y aquí, los textos que nos hablan acerca de esta segunda muerte, de esta segunda resurrección, miren ustedes, vamos nosotros y abramos la palabra de Dios en Apocalipsis 20, 14. 20, 14. Dice la palabra de Dios, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es, ¿qué dice? La segunda muerte. Vamos a otra cita, a la siguiente hoja, Apocalipsis 21:8. Y ahí dice otro grupo que también va a tener su participación en esta segunda muerte. Dice allí, pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Ya ven ustedes, hermanos? La primera muerte es ¿para quiénes? Para los justos. Amén. ¿Y la segunda? Así es. Miren ustedes, Apocalipsis 2:11. Dice allí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Dice allí la palabra de Dios, bienaventurado
y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por ello, nosotros, hermanos, debemos aceptar el Evangelio. Debemos seguir el camino y lo que el Señor nos trazó, ¿sí?, para que otros puedan salvarse. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo. Llamar a otros para que vengan aquí y se salven. Y de esa forma es que nosotros podremos tener participación en la primera resurrección. ¿No les gustaría? ¿Les gustaría, hermanos? Miren ustedes que nosotros también, como líderes y pastores, tenemos también un deber, ¿sí? Y también si nosotros, los pastores o líderes de las iglesias, no tienen la verdad presente, no la comparten como debe de ser, también ellos sufrirán de la segunda muerte. ¿Dónde está esto? Judas 1:12. Judas 1:12. Voy a leer el texto de la nueva versión internacional que dice: estos individuos, hablando de los pastores y líderes, hermanos, estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no llevan fruto cuando debieran darlo. Ellos están doblemente muertos, arrancados de raíz. Nosotros, hermanos, aquí tenemos nosotros una misión. Y nosotros, la misión es de compartir la palabra, ¿sí?, de Dios para que otros se salven. Pero aquí, hermanos, en este tema, y de lo que se trata este tema, es de que la Biblia habla de otra resurrección, que no es la primera resurrección, donde solamente justos resucitan, no es la segunda resurrección, donde solo los impíos resucitan. Hay otra resurrección. Y esta resurrección, ¿sí?, vamos a verla. ¿En dónde está esta? Vamos a abrir Apocalipsis 1:7. Dice allí: he aquí que viene con las nubes. ¿De quién está hablando aquí? Dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los príncipes de la tierra. En otras versiones dice: y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Esta resurrección de la que habla aquí, ¿sí?, dice aquí el versículo que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, hermanos. ¿Sí? Entonces, no puede ser ni esta resurrección, ni esta tampoco. Debe de ser otra.
¿Sí? Porque allí dice que todo ojo le va a ver. ¿Sí? Vamos a ver otra cita en donde también nos habla acerca de esta resurrección. Vamos a Daniel, capítulo 12, y vamos a ir al versículo 2. Dice allí la palabra de Dios: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Miren ustedes que la palabra de Dios aquí comienza diciendo y muchos. ¿Qué es la palabra? ¿Qué entienden ustedes por la palabra muchos? Algunos, no todos. ¿Sí? Dice aquí que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y mire usted, aquí empieza diciendo que va a haber dos grupos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este texto también nos muestra aquí que va a haber dos grupos. Y aquí viene la otra parte del tema. Vamos a identificar a esos grupos. ¿Quiénes son los que van a despertarse? Vamos a ver primero al grupo de los impíos. Y vamos a ir a Mateo 23, 36 al 39, que dice allí: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisistes? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí hablando de la segunda venida, esto está refiriéndose a un grupo, hermanos. Está hablándole al pueblo judío, ¿sí? Primeramente. Vamos a ver a qué otro grupo lo va a ver en su segunda venida. Vamos a la siguiente hoja allí de sus Biblias, Mateo 24, y vamos a leer del versículo 29 al 31. Dice aquí: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria. ¿A quién, qué grupo es que le está diciendo esto? Dice aquí que en aquellos días de tribulación se oscurecerá el cielo, y este oscurecimiento que habla se encuentra en la quinta plaga. Aquí va a haber oscuridad y será libertado el pueblo de Dios. Aquí es donde se suscita esta resurrección. Aquí
dice aquí que los que vengan aquí, o sea, está hablando de estos impíos. Los impíos no mueren todos en la primera plaga. La palabra de Dios en el capítulo 16 de Apocalipsis dice que morirá una tercera parte. Y luego en la segunda plaga morirá una tercera parte. Y en la tercera plaga, una tercera parte. Y en la cuarta plaga, una tercera parte. ¿Sí? Entonces los que queden aquí son los que, es a los que se está refiriendo este texto. Ellos lo verán, porque aún estarán con vida los que queden allí en la quinta plaga. Y vamos a ver otro grupo. ¿Quién más lo va a ver? Mateo 26. Y vamos a abrir los versos 62 al 64. Dice allí: y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote respondiendo le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además te digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. ¿Quién lo iba a ver, hermano? ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. También lo va a ver Anás, Pilatos, Herodes y todos aquellos que le traspasaron, el soldado que le atravesó el costado, aquellos que desgarraron sus ropas, aquellos que echaron suertes, aquellos que se burlaron y le pusieron el cetro, ¿sí? Aquellos que le pusieron la corona en su frente, aquellos que traspasaron sus manos con clavos y sus pies. Todos ellos, hermanos, aquí en este versículo dice que lo van a ver. Lo van a ver viniendo en potencia y gloria. Y en esa forma, hermanos, es que aquí nos describe a este grupo de impíos que lo van a ver. Pero ahora, ¿qué grupo de justos lo van a ver? Vamos a que la Biblia nos diga qué grupo de justos en ese momento, antes que el Señor venga, antes que venga en la segunda venida, van a resucitar para verlo. Antes tienen ellos que resucitar, ¿sí? Para verlo. ¿Quién es ese grupo de justos? La palabra de Dios nos explica. Abramos todos, por favor. Abramos todos la palabra de Dios en Apocalipsis 14 y vamos al versículo 13. Vamos a poner atención en esto, hermanos, porque allí se le presenta esta visión al apóstol Juan y le dice allí: y oí una voz del cielo que me decía: escribe. Debe de ser algo importante, ¿no, hermanos? Para que esa voz le diga a Juan: escribe. Sigue diciendo: bienaventurados los que de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor. Dice, sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. La palabra que se encuentra aquí, hermanos, bienaventurados, es la palabra Macarios, que en el griego significa felices. Esta palabra, sí, quiere decir felices sean todos los que de aquí en adelante mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, apoyando la voz del ángel. ¿Quién es ahora ese grupo? Fíjense ustedes, hermanos, que este grupo lo vamos a identificar. Estamos leyendo el capítulo 13, ¿cierto? 14, perdón. Estamos leyendo el capítulo 14. ¿Qué es lo que se encuentra en el capítulo 14 en los versos del 6 al 11? Aquí en este capítulo se presenta el mensaje de los tres ángeles. ¿A quién le es dado este mensaje para compartirlo al mundo? La palabra de Dios nos lo explica. Y allí vamos al versículo 12. Y dice allí, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quién es este grupo, hermanos? ¿Quién es este grupo? ¿A quién están identificando el ángel? Porque enseguida está el versículo 13. Y el ángel dice, bienaventurados, felices los que de aquí en adelante mueran en el Señor. ¿Cuándo es que se presenta para los adventistas este mensaje? En 1844. Y dice el ángel, ahora de aquí en adelante los que mueran en el Señor, los que mueran predicando este evangelio del mensaje del tercer ángel, sean felices, porque ellos son resucitados, dice aquí. ¿Sí? Miren ustedes, este grupo que se encuentra aquí, identificado desde 1844, el pueblo adventista, le es dada esta promesa de que resucitarán en aquel día, antes de su segunda venida, ¿sí? Poco antes. ¿Para qué? Para verlo en poder y gloria. Miren ustedes, hermanos, que el espíritu de profecía nos lo menciona. Y voy a leerles lo que dice nuestra hermana, la hermana Elena de White, acerca de esto. Para quien lo tenga, el libro El conflicto de los siglos, vamos a ir a un capítulo específicamente donde nos habla de esto que va a suceder. Y vamos a ir todos al capítulo 41. Y solamente voy a leer algunos párrafos para que podamos entender esta
esto que estamos hablando. Vamos a ir a la página 693 del libro, El conflicto de los siglos, página 41, en donde el título de este capítulo se llama La liberación del pueblo de Dios. Esta liberación del pueblo de Dios, hermanos, es en la quinta plaga, no lo olvidemos, ¿sí? Allí vamos a ver un párrafo en donde habla acerca de la liberación del pueblo primero. Y dice allí: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Un poco más adelante, dice allí: es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. ¿Sí, hermanos? Aquí, en este capítulo, nos indica la liberación del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí, en esta quinta plaga, es donde los malos, los impíos, ya se unieron para ir en contra y matar al pueblo de Dios. ¿Sí? Este decreto que se levantó aquí en la segunda plaga, aquí ya hay efecto. Y aquí el pueblo ya está cercado. Y están a punto de ir los impíos a matarlos. Pero Dios en ese momento dice allí que manda una oscuridad, dice, más sombría que la noche. ¿Sí? Allí uno no puede ver ni siquiera la punta de su nariz. Es una oscuridad tremenda. ¿Sí? Es una oscuridad tremenda. No puede ver uno el dedo, aunque lo tenga aquí enfrente. Esa oscuridad sirve para, entonces, el pueblo ve una luz y sale huyendo de esos que profieren su muerte. En el párrafo 695, miren ustedes cómo va en ascendencia. Primero en el 693 está la liberación del pueblo, pero en el 695 habla ya de esta resurrección de la que estamos hablando, la especial. Miren ustedes allí, dice allí, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está citando este capítulo de Daniel 12:2. Dice allí, todos los que murieron, miren ustedes lo que la hermana Huay dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de las tumbas para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Pero sigue diciendo, hermanos, miren ustedes, también los que le traspasaron, según Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para contemplarlo en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes.
En la página 698 ahí mismo, miren ustedes, dice, la mano, dice, entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. ¿Se dan cuenta, hermanos? En la página 699 dice allí, desde el cielo se oye la voz del cielo que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Hermanos, aquí vemos que el pueblo de Dios y aquellos que le traspasaron son despertados, pero el pueblo de Dios, aquellos que guardaron sus mandamientos, aquellos que dieron testimonio del mensaje del tercer ángel, aquellos que murieron en la fe de Cristo, son despertados para ahora oír el mensaje de Dios para su pueblo, el pacto eterno que hizo con nosotros desde el principio de la creación. Y dice allí, pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Esta pequeña nube que se encuentra a millones de kilómetros, nosotros vemos como un palmo de una mano y se ve negra que viene atravesando el universo. El pueblo de Dios despierta para verlo, para oír la voz de Dios proclamando ese mensaje para nosotros. Y también los que le traspasaron ven esa nube. Y ellos dicen, bendito el que viene en nombre de Dios. Miren ustedes en la página 702 es que ahora está la resurrección general. Primero es la parcial o especial, como nosotros le llamamos, y después aquí en la página 702 está la resurrección general. Dice, entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama, despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo de la tierra y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán su voz y los que la oigan vivirán y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida la gloria inmortal, gritando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y cita a la hermana Juay, 1 Corintios 15:55. Hermanos, aquí nosotros somos bendecidos y privilegiados, ¿sí?, por tener esta hermosa promesa. Nosotros no debemos quedarnos con esta promesa. Nosotros, al escuchar la palabra de Dios, debemos salir y compartirla al mundo entero. Vean ustedes cómo está el mundo hoy sufriendo por pérdidas de seres queridos. Algunas familias
encerrados por la misma enfermedad que los atormenta. Y nosotros no hemos sido levantados para escondernos, hermanos, porque mismo Jesús no se escondió cuando había hermanos con lepra, gente en las calles con enfermedades contagiosas, sino que Él llevó delante el ministerio que Dios le había puesto. Y llevó a su iglesia, a los apóstoles. Nosotros somos sus apóstoles. Y nosotros debemos de seguir también el evangelio. Nuestra misión no es escondernos ni encerrarnos en las cuatro puertas. Nuestra misión es salir y compartir las buenas nuevas del evangelio. Darles una esperanza, compartirles esto que está aquí en la palabra de Dios, esta hermosa promesa de que ellos, si aceptan la palabra de Dios, serán recompensados con un honor de ser despertados en la quinta plaga y serán resucitados para vida eterna, hermanos. ¿No les gustaría a ustedes hoy hacer un pacto con Dios para el mundo? De que ustedes serán la luz para alumbrar el camino de otros. Que Cristo, por medio del Espíritu Santo, entre en cada uno de ustedes y puedan ustedes guiar a otros por este camino también. Que los familiares y amigos y vecinos no se queden afuera, sino que vengan también a adorar al Señor, a guardar sus mandamientos y a tener la fe de Jesús. ¿No quisieran, hermanos? Vamos a ponernos de pie y hagamos una oración para que el Señor nos ilumine, nos muestre el camino y podamos nosotros ser llevados de la mano del Espíritu para todos aquellos que sufren en el mundo. Padre eterno, Señor, que moras en sus alturas, en los cielos, Señor. Santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Venga a nosotros su reino, Señor, y hágase su voluntad. Que la palabra, Señor, hoy expuesta, Señor, por usted y su Santo Espíritu, llene los corazones de los presentes y de los que nos escuchan, Señor. Y de esa forma, Señor, seamos guiados a través de este camino, Señor, lleno de dolor, y que esto apenas comienza, Señor. Que seamos llevados de la mano, Señor, por estos caminos de dolor y de tragedias y de hambres y de enfermedades, para que nosotros seamos, Señor, el bálsamo que necesite, Señor, cada una de estas familias. Padre mío, en estos momentos le pedimos perdón por nuestros pecados, porque hasta hoy no hemos sido, Señor, buenos siervos, pero queremos entregarle a usted nuestra vida y nuestro corazón. Y queremos, Señor, decirle que nos ponemos a sus órdenes para que usted nos guíe y nos lleve por donde quiera que tengamos que ir, e incluso en caminos muy estrechos, Padre. Que se haga su voluntad, Padre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Que el Señor les bendiga.